abordamos otro apartado fundamental dentro de FP Naranja, como es el relativo a las habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Vamos a ver todo lo que puede aportar la comunicación y la buena comunicación a las relaciones interpersonales que nos afectan tanto a nivel personal como a nivel profesional. Como sabemos, el Foro Económico Mundial señala que las habilidades que debemos dominar en el mercado de trabajo en el 2025 son capacidad para innovar, capacidad para aprender por cuenta propia, capacidad para resolver problemas complejos, creatividad, originalidad, liderazgo, uso de tecnología, resiliencia. Bien, todas estas habilidades tenemos que dominarlas si queremos ser competitivos en el mercado. Pero es que hay una que es transversal a todas ellas. Y es que para poder trabajar todas esas habilidades hay una común y transversal, que es la comunicación, la habilidad de comunicación. Por eso es tan importante que la trabajemos y por eso tenemos un apartado especial. Aquí además vamos a enfocarlo bajo dos puntos de vista. Comunicación con nosotros mismos, en lo que respecta al autoconocimiento, y comunicación con los demás, con lo que estamos hablando fundamentalmente de la relación con otros y por lo tanto estamos hablando de gestionar relaciones e incluso gestionar emociones que se producen en esas relaciones. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Como decimos, exponer en público, hablar, comunicarse con uno mismo, cómo nos hablamos nosotros mismos o cómo hablamos a los demás, es fundamental para la vida. Y en ese sentido veremos que cómo nos hablamos y el lenguaje que utilizamos es clave. Bien, pues vamos a practicar una primera dinámica y además lo vamos a hacer con un reto importante. Tenemos que ser capaces de contar un hecho o una historia que nos haya pasado. Y tenemos que además ser capaces de contarla y de contarla de manera creativa. Vais a ver que trabajaremos comunicación y vamos a trabajar también creatividad. Vamos a tener recursos para poder hacerlo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues os proponemos realizarlo con lo que se llaman los Story Cubes. Bien, los Story Cubes son 9 cubos que en cada una de sus caras tienen diferentes imágenes. En ese sentido, la cuestión es muy sencilla. Simplemente has de lanzar los cubos y ver cuáles son las caras que han salido. A partir de ahí, tienes que utilizar precisamente las imágenes de esas caras para montar tu historia. Bien, vamos a realizarlo. Tiramos los cubos, apuntamos las caras que han salido y tenemos que montar una historia, sabiendo que esa historia tiene que tener, en primer lugar, una introducción, una idea, una frase, un dato importante que llame la atención del público. Es obligatorio, sí o sí, motivar al público para que te escuche. A lo mejor podéis pensar que no, que el público está ahí para escucharnos, pero eso no va a ser así. Tenemos que mostrar empatía hacia la otra persona y tenemos que demostrarle que verdaderamente nuestra historia es interesante para él. Bien, a continuación desarrollamos la historia, que básicamente tiene que ver con, a partir del hecho inicial de un problema, llegar a una solución. Y por último tenemos una especie de desenlace que debería incluir en todo caso una frase recuerdo, una frase que sintetice muy bien toda la historia y con la que el público debe quedarse. Bien, cuando lo hayamos hecho a nivel individual, empezamos a compartir historias y van a surgir muchísimos debates. Debates sobre la historia, debates sobre lo que hemos pasado y las emociones que hemos sentido en función de la historia que contéis. Aunque hay que tener en cuenta que es un primer acercamiento, ¿no?, que hacemos a lo que es el arte de contar historias o de contar experiencias. Pero también valorad aspectos como la creatividad. Quiero que valoréis en qué medida 9 cubos con diferentes caras nos han proporcionado imágenes y nos han proporcionado ideas para hacer historias mucho más ricas, mucho más interesantes e impactantes. Bien, hacer una valoración de todo ello y veremos en qué queda el resultado final. El arte de contar historias es algo que debemos trabajar, es algo que debemos dominar, pero a todos los niveles. Imaginaos cuando nos referimos a docentes. El arte de contar una historia y de saber comunicar es fundamental como cualidad docente. Si no, nuestro alumnado va a desconectar enseguida. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para atraer su atención. Pero este mismo esquema que hacemos entre profesor y alumno, hay que hacerlo en general con compañeros de clase,
compañeros de trabajo, familia. En ese sentido, nos estamos preocupando por lo que es una comunicación empática y asertiva. Una comunicación empática donde tengas en cuenta a la otra persona y una comunicación asertiva, donde también se diga lo que se tiene que decir. Y esto hay que saber hacerlo. Bueno, esperemos que hayan quedado historias súper chulas o, si estáis en camino de ello, que quedéis muy satisfechos de ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo.